Estamos ya rebasando la primera mitad del mes de febrero. Hace unos pocos días estábamos en el año 2019 y por razón natural nosotros tomamos cada año como un nuevo comienzo. Hay una celebración y es un año nuevo, y muchos hacemos o hacen propósitos para ese año que empieza, promesas de hacer ejercicio, de bajar de peso, de anhelos que tienen de cambiar de alguna manera. Y ya para estas fechas, generalmente esos propósitos ya se olvidaron. Ya estamos otra vez igual que antes, regresamos a lo de antes. Y aquí en el pasaje de Génesis que vamos a ver hoy, algo así ha pasado. Vamos a Génesis 9. Vamos a leer de los versículos 18 a 29. Y hay, recordemos, aquí un nuevo comienzo y finalmente hay un regreso a la misma situación de antes del diluvio. Antes de lo que había causado el diluvio, otra vez está ahí presente, que es el pecado. Dice este pasaje, dice la palabra de Dios: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó. Estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos des luz, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría, pero sobre todo que nos des de tu espíritu para ver este pasaje y ver qué tienes para nosotros, cómo nos puede ser útil, qué es lo que aprendemos acerca de nosotros mismos y qué es lo que aprendemos también de ti, y que eso nos acerque a ti, nos hable de Cristo y nos lleve a entender que lo necesitamos y que es nuestro Salvador. Usa tu poder, usa tu espíritu y usa tu palabra para edificarnos, para darte la gloria, y lo pedimos todo en nombre de Cristo, que sea para tu gloria. Amén. El arca fue el refugio
para los únicos sobrevivientes del mundo destruido por el diluvio. Ningún animal terrestre, ave o reptil, ni ningún otro ser humano que no estuviera en el arca, dentro del arca, quedó con vida. Empezó una nueva etapa en la historia. Todos los hombres serían descendientes de los que bajaron del arca. Con el diluvio, la maldad del hombre había sido lavada. La tierra había sido totalmente limpiada y no quedó nada de la sociedad violenta y rebelde que existía. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, les mandó multiplicarse y llenar la tierra, puso en los animales temor del hombre, restableciendo así el dominio que tenía sobre ellos, y se los entregó junto con las plantas para que pudieran alimentarse. Les prohibió el consumo de sangre por el significado que tenían los sacrificios y también para hacer notar el valor de la vida humana. El que derramara sangre de un hombre, así fuera un animal, esa sangre le sería demandada porque el hombre fue hecho a imagen de Dios. Se habló Dios con Noé y sus hijos y estableció con ellos un pacto que abarcaba a sus descendientes y también a todos los seres vivos que salieron del arca. No habría otra vez una destrucción que exterminara la vida, destruyera la tierra por medio de un diluvio. Como señal de ese pacto puso en el cielo el arco iris, que era una señal para la humanidad, señal para Dios. Este es un símbolo visible que representa el hecho de que Dios no olvida. El pacto depende únicamente de Él y como Él lo ha prometido, lo hará. Esto no significa que no habrá más diluvios o inundaciones, sino que no habrá un diluvio universal que destruya a toda la humanidad y al género animal mientras la tierra permanezca. Habrá un juicio final en los últimos tiempos, pero será con fuego. Mientras llegue ese tiempo, habrá estabilidad en el mundo, de manera que el hombre pueda vivir sabiendo que las estaciones tendrán ciclos regulares. La señal que recuerda el pacto está visible. Es un compromiso que Dios adquiere porque a Él así le agradó, no porque esté obligado de alguna manera, no porque le deba algo a la humanidad o a nadie. Es una muestra de su gracia a toda su creación. Tiene cuidado de ella y la sustenta. Entonces vemos aquí en los versículos 18 y 19, que habla de los hijos de Noé. Dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Los que entraron en el arca fueron en total 8 personas. Noé y su esposa, y los 3 hijos que Noé tenía antes del diluvio, y la esposa de cada uno de ellos. Son los que se mencionan aquí, y de la descendencia de ellos se llenaría toda la tierra. Aparentemente Noé ya no tuvo más hijos después del diluvio. En las genealogías que siguen no se menciona a ningún otro, por lo que todos los seres humanos vinieron de estos tres hijos de Noé. Dice el pasaje que los hijos de Noé que salieron del arca fueron
Sem, Cam y Jafet. Y se hace notar que Cam es el padre de Canaán. Y este dicho se repite varias veces, lo que significa que es un detalle importante en esta historia. Años después, el pueblo de Israel, a quien principalmente Moisés escribió este libro, estaría viajando hacia la tierra de Canaán. Y sin duda sería alentador para ellos el saber que había un juicio de Dios sobre estos pueblos que vivían ahí, en esa tierra que ellos debían ocupar. La bendición de Dios se cumplió cabalmente. En poco tiempo de ese pequeño grupo salieron las naciones que fueron a ocupar los territorios cercanos y lejanos, y de ellos fue llena toda la tierra. Y aquí, inmediatamente después, hay un regreso del pecado a reinar en el mundo. Al bajar del arca, cada uno tiene que regresar a la vida cotidiana, cada uno con su familia, cada uno con sus preocupaciones, sus ocupaciones, y la manera como enfrentan la vida va a mostrar lo que hay en su corazón. Si creen en las promesas de Dios, de un Salvador al que necesitan desesperadamente, porque ya vieron los resultados desastrosos que causa el pecado, o si ponen sus ojos en lo que el mundo les ofrece, teniendo en cuenta que en ese momento no hay la influencia de maldad que tuvo que enfrentar Noé durante su vida antes del diluvio y que superó con su fe. Tenemos el pecado de Noé en los versículos 20 y 21. Dice: después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. La ocupación de Noé, igual que la de Adán, fue la de labrar la tierra. Seguramente esa era su ocupación, su oficio, antes de que fuera mandado a construir el arca. Un tiempo después de salir del arca, probablemente él hizo todo lo que era urgente, una tienda para que su familia viviera, cosas urgentes. Volvió al trabajo que conocía, labrar la tierra. Esto era sembrar diferentes tipos de planta, principalmente para la alimentación. Para este momento ya había pasado algún tiempo, algunos años, porque las vides no dan fruto en los primeros años. A veces hasta 7 años tardan en dar frutos, a veces 5, pero son años. Moisés no dice que era la primera vez que Noé bebía vino. No es probable que esta planta no se conociera, no fuera cultivada y usada antes del diluvio, pues no había nuevas especies ni de plantas ni de animales. Algunos han dicho que Noé desconocía los efectos del vino para disculpar su embriaguez, pero eso es muy poco probable. Más bien existe la posibilidad de que Noé haya llevado plantas de uva, parra como se llama, dentro del arca y las plantó. Plantó una viña. Una viña o un viñedo es una plantación de muchas vides o plantas de vid, no una sola planta. Por eso había pasado ya un tiempo. Y cuando llegó el tiempo, recogió el fruto y
pues era mucho fruto, guardó una parte, con el tiempo se fermentó y se hizo vino. Desde tiempos inmemoriales se han hecho festividades para celebrar las cosechas y esos ciclos de siembra y cosecha. Y lógicamente Noé bebió del vino porque ¿quién planta una viña y no come de su fruto? Dice ahí en Corintios. Pero bebió en exceso y se embriagó. Tanto que perdió el conocimiento y estaba tirado a mitad de la tienda. Dice que estaba descubierto, es decir, estaba desnudo. El vino no es el problema, sino el mal uso que la humanidad hace de él. En la Biblia se retrata la naturaleza humana tal como es. Describe la verdad sobre el hombre, una verdad que necesitamos conocer para poder entender nuestro comportamiento, nuestras reacciones, nuestros pensamientos, para saber cómo somos, para saber lo que hay en nuestro corazón y que finalmente es lo que sale. Así podemos ver nuestra verdadera condición y la necesidad que tenemos de ser rescatados del pecado y la corrupción que nos afecta en todo lo que hacemos y en todo lo que somos, y de la que no podemos librarnos por nosotros mismos. Por lo que necesitamos la gracia de Dios, esa gracia que Dios prometió en aquel descendiente de la mujer que vendría a salvarnos. Fallar, equivocarse y pecar es completamente humano. Y también lo es ocultar las manchas de los que nosotros admiramos. Por ejemplo, en la historia de nuestro país, vemos que los que son considerados héroes se les describe como llenos de virtudes y sin ninguna falla, y se les justifica y se les exalta. Por el contrario, los adversarios de los que cuentan la historia son considerados villanos, conservadores, vendepatrias y corruptos. Se divide en buenos y malos, pero nadie es así. La Biblia menciona los defectos de los héroes, de los principales héroes, de Adán, de Noé, de David, de Pedro, de Pablo, perseguidor de la iglesia, de todos ellos, con la excepción de Jesucristo, para mostrarnos que Él es el único perfecto. En el capítulo anterior, ya después del diluvio, se nos dice que hasta los pensamientos del corazón del hombre son malos desde su niñez. Dios salvó a Noé y a su familia, pero la salvación no es lo mismo que la transformación. Las personas de fe siguen cayendo en pecado. Ser declarado cristiano por medio del bautismo no garantiza una santidad inmediata. Es solo el principio de un peregrinaje de santificación y de crecimiento. Una vida de obediencia fiel está llena de peligros. El camino está lleno de tentaciones y trampas del enemigo, hasta en cosas
que parecen totalmente inocentes. El vino no es malo en sí mismo, como ninguna otra cosa. El mal está en el hombre, en el corazón del hombre. Y podemos hacer mal uso de cosas o de alimentos que en general son benéficos. Un martillo es una herramienta que es muy útil para muchas cosas, para la construcción, para la carpintería, para reparar la casa, pero si lo usamos para golpear a alguien en la cabeza, se convierte en un arma homicida. El mal no está en el martillo, sino en el uso que se le da y en el corazón del que lo usa. De un alimento, por ejemplo el azúcar, no es buena ni mala, pero para un diabético comerla le puede provocar un coma diabético, lo que no le ocurrirá a una persona que no tiene esta enfermedad. Entonces hay personas que no deben comer azúcar porque es veneno para ellas, pero no se puede decir que el azúcar es malo. Las escrituras no prohíben el consumo del vino. En algunos pasajes se habla del vino en forma positiva. Por ejemplo, en Eclesiastés 9:7 dice: come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Un salmo dice que Dios da el vino que alegra el corazón del hombre, es el Salmo 104:15. El profeta Amós habla de beber el vino de su propia viña como una señal de la bendición de Dios. Amós 9:14. Isaías alienta con estas palabras: venid a comprar vino y leche. Isaías 55:1. Jesús, Cristo, convirtió el agua en vino y Él bebió en ocasiones. Él mismo lo dice, lo leíamos en el Evangelio de Lucas, pero tenemos, por ejemplo, en Mateo, el mismo pasaje que dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe. Eso lo dice Cristo, Él es el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Se consumió. En ese tiempo el agua no era muy limpia, no había las instalaciones sanitarias que tenemos, no se conocía el proceso, por ejemplo, de hervir el agua. Entonces el agua estaba llena de bacterias, de virus y de contaminantes, por lo que la gente frecuentemente tomaba vino porque era menos probable que estuviera contaminado, o mezclaban el vino con el agua, que ayudaba a hacer más potable, más pura el agua. En la primera carta a Timoteo, Pablo da instrucciones a Timoteo para que deje de tomar agua, que probablemente era la causa de sus problemas estomacales, y que tomara en lugar de agua vino. Hay prohibiciones expresas para los sacerdotes, por ejemplo, de tomar vino en ciertas circunstancias. En Levítico 10, versículos 8 y 9, dice: y Jehová habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis.
estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. También estaba prohibido el vino para los que hacían un voto para dedicarse a Dios por un tiempo, que se llamaba el voto de Nazareo. Pablo escribe a Timoteo y a Tito para que los obispos, les dice, no deben de ser dados al vino, es decir, no pueden ser dominados, alguien que está dominado por la bebida. Pero lo que manda con toda claridad la palabra es evitar la embriaguez. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Disolución aquí significa libertinaje o desenfreno. Entonces, embriagarse con vino trae libertinaje y desenfreno. Son, en la palabra, condenados la embriaguez y los efectos que produce el abuso. Un pasaje lo tenemos en Proverbios 23, del 29 al 35, que dice: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin, como serpiente, morderá, y como áspid dará dolor. Y tus ojos mirarán cosas extrañas, y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar, o como el que está en la punta de un mastelero, y dirás: me hirieron, mas no me dolió, me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Pues nuevamente, las Escrituras no prohíben a los cristianos beber vino o cerveza o alguna bebida de este tipo. El alcohol no está en sí mismo contaminado por el pecado, pero un cristiano debería abstenerse totalmente de la embriaguez y de la adicción al alcohol. Beber alcohol en exceso es innegablemente adictivo y llega a dominar a las personas. Los que tienen debilidad por el alcohol, o que en otro tiempo tuvieron problemas con el alcohol, se hicieron adictos, no deben tomar nunca nada, absolutamente nada de alcohol. Así como un diabético no debe comer azúcar. El alcohol toma control de ellos y una vez que empiezan a consumirlo, no se pueden detener. Dice 1 Corintios 6:12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. El alcohol en pequeñas cantidades no es nocivo ni adictivo. De hecho, algunos médicos recomiendan beber pequeñas cantidades de vino tinto por sus beneficios para la salud, principalmente para el corazón. El consumo de pequeñas cantidades es una cuestión de libertad cristiana. Y si alguien decide no tomar absolutamente nada, pues está actuando de una manera prudente. No se está poniendo en un riesgo que siempre hay en esto.
Las Escrituras también prohíben que un cristiano haga cualquier cosa que pudiera ofender a otros cristianos o hacer cualquier cosa que pudiera animarlos a pecar o en contra de la conciencia de ellos, por lo que hay que tener cuidado para no hacer tropezar a otros. También hay que recordar que todo lo que se haga debe hacerse para la gloria de Dios, y excederse en el beber o en el comer no le da la gloria. Dice 1 Corintios 10, 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, regresando a la historia de Noé, pues embriagarse es pecado. No es uno de los 10 mandamientos, pero hay muchas cosas que a la luz de la razón sabemos que son pecado. Pablo dice cosas semejantes a estas al hablar de las obras de la carne, y una de esas cosas es, vamos a leer ahorita, este pecado está en las listas que hay en las Escrituras de pecados que llevan a la condenación. Dice Gálatas 5:21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En Romanos 13:13 dice Pablo, él ahí está nombrando las obras de las tinieblas, y dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Entonces, es un pecado, embriagarse es un pecado, pero precisamente porque es un pecado, no es imperdonable. Es uno de los pecados por los que Cristo pagó. Dice 1 Corintios 6, 10 y 11, dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces es un pecado, pero hay, en esto que vemos aquí en este pasaje que leímos, hay un arrepentimiento, o sea, hay un dejar ese pecado. Estos erais algunos, pero ya no lo son, ya no son ni borrachos, ni estafadores, ni todo lo demás. Sin embargo, aunque los pecados sean perdonados, no dejan de tener consecuencias. Lo que aprendemos de la caída de Noé es que el mejor hombre, el que halló gracia, el que fue declarado justo y perfecto, no en el sentido de que nunca pecó, sino que tenía la voluntad y determinación de apartarse del mal, cualquier hombre, el mejor, no es más que pura vanidad. Vemos nuevamente la depravación absoluta de la naturaleza humana. Este es un nuevo comienzo para la humanidad, una nueva oportunidad después de la destrucción del mundo, porque la maldad lo había llenado todo. Pero igual que los que les precedieron, los de antes del diluvio, como los que siguieron después,
La nueva historia comienza con un fracaso, con una caída. Cualquier prueba demuestra que el ser humano no puede sostenerse sin la ayuda de Dios. Necesita la gracia. Noé fue puesto en un ambiente limpio, en un ambiente nuevo. La maldad había sido barrida. Había visto caer del cielo un terrible juicio sobre los hacedores de maldad. Dios pronunció una bendición sobre él y le fue dada la espada de la justicia para que por medio de un gobierno humano se cuidara la vida de los hombres. Pero Noé no se pudo gobernar a sí mismo y entró en una abierta maldad. El hombre es esencialmente malo, por lo que es necesario que Dios cambie su esencia por medio de una nueva creación. Le es necesario nacer de nuevo. Del pecado de Noé aprendemos a no perder de vista nuestra necesidad de orar. Un creyente nunca está inmune a caer. La naturaleza mala todavía está dentro de nosotros y solamente la dependencia constante de Dios puede permitirnos que resistamos al maligno y que podamos vencer las tentaciones de la carne. No podemos descuidarnos o caeremos. La palabra velar es una palabra que necesitamos tomar con mucha seriedad constantemente. Ninguna edad ni el carácter es la seguridad a la hora de la prueba. Aquí estaba un hombre que por 600 años había resistido a las tentaciones de un mundo lleno de maldad. No obstante, sucumbió en un momento a las tentaciones de la carne. Es una advertencia para nosotros. La tendencia sería criticar a Noé, pero ninguno de nosotros es mejor que Noé. Ni siquiera nos podemos comparar con él. Y lo mismo podemos decir de Adán. Más bien, tenemos que recordar Gálatas 6:1, que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ninguna experiencia de las misericordias de Dios en el pasado puede librarnos de quedar exentos a nuevas tentaciones en el presente y en el futuro. Y lo que se nos da y lo que recibimos como una bendición puede convertirse en una fuente de tentación. La viña que sembró Noé terminó por dominarlo. Hasta un hombre de fe puede verse rebasado por las tentaciones que son demasiado fuertes para vencerlas. El hombre no puede vencer las tentaciones por sí mismo. El hombre es débil, es solo carne. La debilidad del hombre es manifiesta. Aquí vemos la falta de dominio propio al usar el vino.
Pero esa es solo una de las manifestaciones. Hay otras muchas áreas en que esta falta de dominio propio se nota, como en la sexualidad y hasta en cosas como la comida. Todo lo que en cierta manera es atractivo despierta la codicia y hacen errar al buscar la satisfacción en esas cosas. Como hasta en la comida, y hay quien pierde control por cosas como esa. Busca esa satisfacción, satisfacer su vida, llenarla con algo, y no con Cristo. La embriaguez roba la dignidad, afecta la cordura y ataca la decencia. Frecuentemente lleva a otros males, como en este caso, que el pecado de Noé dio lugar al pecado de su hijo. Entonces, el pecado de Cam, versículos 22 y 23. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Ese es un pasaje que no es muy claro. Hay diversas interpretaciones de lo que pasó. Algunos piensan que Cam simplemente vio a Noé, su padre, desnudo, tirado allí en la tienda, y salió a decírselo a sus hermanos que estaban afuera, y se los dijo burlándose de lo que había visto. Pero por la maldición que se pronuncia contra Cam, vemos a un hijo que deshonra a su padre haciendo algo muy grave y luego contándoselo a todo el mundo. Hay varias, como les decía, varias teorías, versiones de lo que pasó ahí. Otros dicen que cometió un acto inmoral contra su padre. Cualquier interpretación que se dé no responde todas las preguntas que surgen, pero una que responde la mayoría de las preguntas es que lo que dice el relato dice: vio la desnudez de su padre. El significado de esta frase lo tenemos en el libro del Levítico, que también fue escrito por Moisés, es el mismo escritor de Génesis, y por lo que se presume que debe tener el mismo significado en los dos libros. Dice Levítico 18:8: la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Se aclara un poco más lo que pasó ahí en el significado que da en Levítico 20:11, que dice: cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Pues no se dan detalles de todo lo ocurrido, pero lo que probablemente pasó, si tomamos por buena esta explicación, es que Noé estaba en su tienda y se embriagó. También estaba su mujer, su esposa. Pues de otra manera ella no hubiera permitido el abuso de Cam. Noé tomó tanto que perdió el sentido, y ahí estaba quizás celebrando la buena cosecha que había habido, y Cam
estaba ahí también con ellos, también celebrando, y dado que lo que hizo, pues también estaba bajo el influjo del alcohol. Estudios de criminalística han ligado el consumo de alcohol a crímenes sexuales, y en un gran número de delitos de este tipo, tanto la víctima como el victimario pudieron haber estado influidos por el alcohol. También otro tipo de crímenes, los crímenes violentos, robos, asesinatos, son cometidos por personas en este estado. El exceso de alcohol derrumba las barreras de cordura y la decencia, y el comportamiento de una persona puede llegar a extremos impensables. Lo que hizo Cam, si fue esto, no estuvo dictado únicamente por la lujuria. Su intención fue suplantar la autoridad que Dios le había dado a su padre como patriarca de la humanidad. Él quiso tomar ese lugar, y para hacerlo, pues, tomó a su madre. Tener a la mujer del monarca era tomar su autoridad y su lugar. Así lo entendió Salomón cuando su hermano pidió la mano de la que había sido mujer de su padre David. Y ella dijo: dese a Abisag su manita por mujer a tu hermano Adonías. Y el rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisag su namita para Adonías? Demanda también para él el reino. Así, toda la vileza y perversidad que había en el corazón de Cam salió aprovechando la embriaguez de su padre, la debilidad de su madre, y él se envalentonó con el alcohol. Y salió de la tienda y fue a jactarse con sus hermanos, pensando que la humillación de su padre, tanto por estar completamente ebrio como por lo que él le había hecho, le quitaba toda autoridad a Noé, y a él lo elevaba ante los ojos de sus hermanos. Se los dijo en forma burlona para que su padre les pareciera despreciable. Sus hermanos Sem y Jafet actuaron con respeto a su padre, y en lo posible trataron de cubrir a su padre para que nadie lo viera en ese estado lamentable. Seguramente también cubrieron a su madre y salieron de allí con el mayor recato posible. Cuando se acercaron, tuvieron que moverlo para cubrirlo y voltearon sus rostros hacia atrás por respeto a su padre. Y aquí es una dificultad porque ellos entraron y vieron, dice que cubrieron su desnudez. Entonces ahí es una de las cosas que no permite decir que fue exactamente eso lo que sucedió. En el versículo 24 dice: y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Al pasar el tiempo, finalmente Noé despertó, y ahí dice el texto que supo lo que le había hecho su hijo. Y esta frase se refiere a una acción, un acto, algo que le hizo, porque no simplemente lo vio desnudo. La palabra que se traduce como joven, su hijo más joven, no significa menor en edad. Cam era mayor que Jafet. El orden en que se nombran siempre es Sem, Cam y Jafet. Joven se usa en el sentido del más despreciado, el menor en importancia. Es la misma palabra que se traduce como pequeño, por ejemplo en Abdías 1:2, que dice: he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Entonces despertó Noé
Y tenemos por último la maldición. Y hay una maldición y una bendición. Dice el versículo 25. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Inmediatamente notamos que la maldición de Noé es sobre Canaán, el hijo de Cam. Y si tomamos como buena la interpretación que dimos de lo que hizo Cam, la razón podría ser que Canaán fue el producto del espantoso pecado que cometió Cam contra su padre y contra su madre. La maldición no es contra Cam, ni siquiera contra los hijos de Cam, sus descendientes, sino solamente contra uno de sus hijos, el cuarto, según la genealogía del capítulo 10. Canaán heredó de una manera más directa la perversión de Cam, y de esa rama de la descendencia de Cam es identificada por la maldición como parte de la simiente de la serpiente. La maldición de la serpiente fue: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Y aquí, maldito sea Canaán. Y hay una enemistad entre los dos pueblos. Esa enemistad es notoria. Hubo una lucha. Por eso el pueblo de Israel debía exterminar completamente a los cananeos. Pero ellos fallaron en eso. En muchos pasajes del Antiguo Testamento vemos que los cananeos fueron una de las más grandes tentaciones para el pueblo de Dios. Las perversiones sexuales de los cananeos frecuentemente estaban asociados con sus orgías religiosas en las que se emborrachaban, y el pueblo de Dios debía evitar esas conductas. Dice en Levítico 18:3: no haréis como hacen en la tierra de Egipto en la que morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Y después, ahí en Levítico se da una lista de todas las aberraciones sexuales que practicaban los cananeos y que los israelitas eran tentados a imitar. Desde luego no hay ninguna bendición para los otros hijos de Cam, y de cierta manera la maldición afectó a todos los descendientes de Cam. La maldición a Canaán incluía que sería sometido a servidumbre por sus hermanos. En épocas pasadas, la gente con prejuicios consideraba a los descendientes de Canaán como los negros de África, y utilizaron la maldición sobre Canaán para justificar la esclavitud. Pero los negros no vinieron de Canaán. Canaán fue el padre de los pueblos del cercano oriente, de Canaán, de la tierra de Canaán, y la mayoría fueron conquistados por Josué cuando Israel tomó la tierra prometida. Muchos de ellos fueron hechos siervos, como los gabaonitas, que se convirtieron en leñadores y aguadores para la congregación. Siervo de siervos, el siervo más bajo, el menor de todos. A final de cuentas, el punto principal es que el pecado no ha sido eliminado, que sigue en grados distintos entre los que sobrevivieron
al diluvio. Si Dios preservó a la simiente de la mujer por medio de Noé, que era también, como vimos, imperfecto, es cierto también que la simiente de la serpiente sobrevivió y expresa su maldad en el acto de Cam y en el carácter de Canaán. Dice en los versículos 26 y 27, dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. De Sem vendría la simiente prometida. El cumplimiento lo vemos en Lucas, la genealogía que da ahí, que dice hijo de Cainán. Lucas 3:36 dice hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec. La bendición expresa la relación del pacto. Dios estaba en la relación del pacto con los hijos de Sem. Jehová era el Dios de Sem, y eso causó que Noé externara su acción de gracias. Bendito sea el Dios de Sem. La bendición es para Sem. Para Jafet hay una promesa de engrandecimiento. Dice: engrandezca Dios a Jacob y habite en las tiendas de Sem. El que dice que habite en las tiendas de Sem es Dios, no Jafet, porque sería un poco complicado esa interpretación. Dios habitaría en las tiendas de Sem, y eso se anticipa, o eso anticipa el tabernáculo, el templo y sobre todo la encarnación de Cristo. Dice en Éxodo 29:45: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Finalmente los versículos 28 y 29 dicen: y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Después del diluvio, en poco tiempo, la semilla de maldad que está sembrada en el corazón del hombre dio fruto. Los intentos de su corazón seguían siendo malos. Las consecuencias de la caída de Adán siguieron en todos sus descendientes. El juicio del diluvio demostró que se necesitaba un mejor Salvador que Noé. La muerte seguía reinando. Noé, después de 950 años de vida, murió. Todo eso nos enseña que nuestro enemigo es el pecado. El pecado mora en nuestro corazón y que sale en todos de alguna u otra manera. Y el pecado tiene consecuencias, y esas consecuencias son dolorosas muchas veces. Pero en el momento nos dejamos llevar, somos fácilmente arrastrados al mal. También aprendemos que el mal no está en ninguna de las cosas creadas, sino en cada uno de nosotros. Aprendemos que las bendiciones que Dios nos da las podemos convertir en una maldición para nosotros si abusamos de ellas, si hacemos mal uso de lo que Él nos da. También que nosotros estábamos descubiertos, desnudos por nuestro pecado, avergonzados como estuvo también Adán cuando estaba desnudo en el paraíso. Después de pecar se dio cuenta. Noé, por su embriaguez, ni siquiera pudo sentir vergüenza. Y aunque nos escondamos, seguimos desnudos
en medio de nuestra casa, de nuestra tienda, derrumbados por nuestra culpa, y nada podemos hacer. Por eso Dios hizo un pacto de gracia, un pacto con nosotros. Y entonces Cristo cubre nuestra desnudez con su manto de justicia. Dios sigue derramando gracia. Nos da lo que no merecemos, lo que no podemos ganar ni comprar. Lo que necesitas es dejar el pecado, arrepentirte, venir a refugiarte en Cristo, la simiente prometida que ya derrotó al pecado y a la muerte. Por eso puede darnos la vida eterna. Ya no habrá diluvio, pero igual necesitas ser salvado de la corrupción que vive en ti, y ser salvado por uno mejor que Noé, uno que nunca falla, un verdadero Salvador, y el único es Cristo. Vamos a orar. Señor, nuevamente te damos gracias por tu palabra y te damos gracias porque aún estos pasajes difíciles nos señalan a Cristo, nuestro Salvador, el único que puede salvarnos. Todo apunta hacia Él, aún nuestra maldad, aún nuestro pecado. Ayúdanos, Padre. Tú sabes cuál es nuestra condición, aunque estemos tapados, en verdad estamos desnudos por nuestra maldad. Nos ha tirado, nos ha derrumbado. Pero aquí está Cristo para levantarnos. Danos más de Cristo, danos tu gracia, llénanos con tu perdón. Cambia nuestro corazón, Padre, y que eso te dé la gloria solamente a ti. Lo pedimos por Cristo. Amén.